Hola, yo soy Merly Capote y hoy les voy a hacer la exposición del tema de la estructura económica minero-exportadora de Venezuela. Vamos a comenzar hablando primero qué es una estructura económica minero-exportadora. Es un modelo económico basado en la extracción de recursos minerales. Como sabemos, Venezuela tiene recursos minerales como el hierro, la bauxita, el carbón, el gas natural, el oro, los diamantes, el hierro, todos estos minerales y muchos más, Venezuela los tiene o los posee. ¿Qué sucede? Que esta producción es destinada principalmente a la exportación, es decir, el país se sustenta con la exportación que hace de estos recursos naturales y minerales. ¿Ok? Depende del mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de todo lo que Venezuela extraiga de sus reservas minerales, las va a exportar y la entrada de dinero o de economía o la economía de Venezuela va a depender de todo lo que se pueda exportar en minerales a otros países. Esto fue sustituyendo progresivamente el modelo agroexportador. Recuerden que en el siglo XIX y a principios del siglo XX, Venezuela dependía solo del cultivo, pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué sucede? Que cuando aparece el mineral del petróleo, hay un cambio drástico en Venezuela y en su economía. Hablemos ahora de las características del modelo minero exportador. ¿Cuáles son sus principales características? Primero, dependencia externa. Como lo he dicho anteriormente, depende de lo que ingrese económicamente al país, de las exportaciones que se realizan a países de afuera. Exportación de materia prima. La materia prima no es utilizada o no es aprovechada en el país, sino que se exporta. El ingreso petrolero. ¿Qué quiere decir esto? Que depende únicamente del petróleo o de la extracción del petróleo. Principal fuente de recursos del Estado, es decir, los recursos del Estado provienen es de la explotación minera, explotación y exportación de los recursos mineros o minerales. Una concentración económica, es decir, la economía depende de los ingresos que pueda eh, generar esta exportación. Predominio del sector petrolero. En este caso, como les he dicho anteriormente, cuando comenzó el modelo minero exportador, había muchos recursos minerales, pero Venezuela se enfocó en el petróleo. Escasa diversificación. Como se centró en el petróleo, es decir, es un país monoproductor, aunque sigue extrayendo minerales y otros recursos, su centro, su fijo fue la extracción del petróleo. Debilitamiento de otros sectores productivos. Recuerden que Venezuela anteriormente producía agrícola, tenía producción agrícola, como el cacao, el café y otros productos agrícolas. Pero estos se fueron descuidando cuando se descubrió el petróleo. Venezuela antes del petróleo. Vamos a hacer un poco de historia. Recuerden que en 1830, cuando Venezuela por fin consigue su independencia, el país estaba sufriendo dificultades para lo que es la siembra, el desarrollo agrícola, se veían muchas tierras deterioradas, Venezuela dependía solo de lo que se exportaba en la agricultura. Por eso cuando llega el petróleo hubo un cambio tan significativo en nuestro país. En Venezuela anteriormente se exportaba café y cacao. Eran los principales productos de exportación. El café se exportaba desde las zonas andinas como Táchira, Mérida y Trujillo y también se exportaba de zonas como Anzoátegui y Monagas. El cacao salía principalmente de zonas costeras como Sucre y Miranda y algunas zonas aledañas a Caracas. Escasa industrialización. Bueno, como Venezuela dependía automáticamente de esta producción agrícola, de estos recursos,
que nombré anteriormente, no había mucha industrialización. Se puede decir que Caracas no era una ciudad desarrollada, industrializada, sino que la población mayormente era rural. Las personas vivían en el campo, trabajaban en el campo y dependían de la producción agrícola. Pero ¿qué sucede? Cuando aparece el petróleo, es descubierto y lo comienzan a explotar, comienza el auge petrolero. Este comienza en 1911 hasta 1916. Fueron las primeras exploraciones. Bastantes geólogos eh, de Venezuela y de fuera, extranjeros, comenzaron a recorrer los suelos de Venezuela para descubrir yacimientos. Y el primer descubrimiento o el pozo que se descubrió que causó gran revuelo, uno de los pozos fue el pozo de Sumaque 1 en 1914, ahí en Maracaibo, estado Zulia. Venezuela no contaba con los recursos, ni la tecnología, ni las herramientas. Era un país nuevo, vamos a decirlo así, con este mineral, no sabía cómo trabajarlo. Por eso muchos países extranjeros se enfocaron mucho en Venezuela, en, en invertir y en extraer el petróleo. Yo leí que el mayor auge petrolero que causó gran revuelo fue en 1922, cuando se descubrió el pozo Barroso II en Cabimas, en Zulia. Dicen que cuentan que el pozo duró días, explotó y duró días expulsando grandes cantidades de petróleo. Allí fue donde Venezuela tuvo como una experiencia gigantesca al descubrir que sí, que contenía o tenía grandes yacimientos y reservas de petróleo. Eso inició una transformación económica y nacional en el país. Se empezaron a abandonar los campos, eso lo vamos a hablar ahorita. Anteriormente Venezuela exportaba, como dije, café, cacao a, a, a Europa, a Francia, a Alemania, pero ahora con el petróleo, muchas empresas, recuerden que Venezuela, el petróleo se consiguió a principios del siglo XX, se desarrolló más, y entonces Estados Unidos fue el primer comprador de petróleo de Venezuela. ¿Qué sucede cuando aparece el petróleo? Hubo un impacto económico. ¿Por qué? Porque incrementó el ingreso fiscal, crecimiento de infraestructura, modernización de ciudades y expansión del comercio. Esto fue un auge porque empezaron a construirse carreteras, universidades, hospitales. Venezuela empezó a ser un país modernizado, infraestructuras muy bien elaboradas, el ingreso cada vez entraba más al país y eso hizo que muchos otros países colocaran los ojos en Venezuela como un país de riqueza y de prosperidad. El impacto económico y el impacto social que generó la llegada del petróleo a Venezuela es importante nombrarlo. ¿Por qué? Porque incrementaron los ingresos fiscales, creció la infraestructura, modernización de ciudades, expansión del comercio, eso fue perfecto. El impacto social, migración del campo a la ciudad, las personas comenzaron a moverse del campo hacia la ciudad. Recuerden que a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la gran cantidad de población venezolana se concentraba en las poblaciones rurales, es decir, en el campo, y no contaban con servicios, vamos a decir, de atención básica. Entonces, el crecimiento urbano fue desmedido. Empezaron a crecer las ciudades, todas las personas comenzaron a movilizarse y en pleno siglo XX el 80% de la población venezolana se encontraba en las grandes ciudades como Valencia, Maracaibo, Anzoátegui, Caracas, Monagas, las que estaban cerca de los yacimientos de petróleo, las empresas o las industrias petroleras. ¿Por qué? ¿Por qué las personas se movieron? Bueno, porque vieron que habían oportunidades de mejor calidad de vida, había mejores sueldos y
vamos a decir así, la industrialización hizo que tuviésemos mejores servicios. Las personas podían obtener, era un país que tenía poder adquisitivo, las personas podían tener vehículos, podían tener televisores, electrodomésticos, es decir, cambió la calidad de vida del venezolano o su estilo de vida. Pero esto trajo ventajas y desventajas. Las ventajas, ingresos para el Estado, obviamente. Venezuela se volvió un país rico en ingresos económicos, modernización del país, dejó de ser un país agrícola para ser un país modernizado, mayor inversión pública, como dije, hospitales, universidades, se crearon muchas construcciones, eso fue excelente para el país. Pero vamos a ver las desventajas. Las desventajas, dependencia petrolera. Todos sabemos, y no es un secreto, que Venezuela es un país monoproductor, es decir, depende únicamente de los ingresos del petróleo. Puede producir turismo, todavía hay cierta producción agrícola, pero el 90% de la economía de Venezuela depende de los ingresos de la renta petrolera. Vulnerabilidad ante crisis internacionales, eso ya lo estamos viendo, eso ya se vio cuando Venezuela bajaba, porque Venezuela depende de los precios externos del barril de petróleo. Cuando los precios bajan, la economía en Venezuela se ve afectada duramente. Descenso de la producción agrícola. Ya no se produce igual, ya los principales productos agrícolas, que era el cacao y el café, se dejaron a un lado y la población se centró sola y únicamente en el petróleo. Para concluir, me gustaría hablar de un artículo que escribió y lo nombró Sembrar el petróleo, Arturo Uslar Pietri. Él dijo que había que sembrar el petróleo. En 1936, imagínense cuánto tiempo ha pasado desde eso. Y todavía Venezuela no ha tomado en cuenta la importancia que tiene un país cuando de su economía cuando depende de un solo producto. Venezuela, como dije, es monoproductor. No se está sembrando el petróleo. ¿Qué es sembrar el petróleo? Bueno, que los ingresos que tenga el país del petróleo puedan diversificarse en estructuras, en escuelas, en tecnología, en inversiones. Hay un país que me llamó la atención, Nueva Zelanda, que también es un país petrolero, pero los ingresos, la mayor parte de los ingresos que vienen del petróleo, ellos los invierten en fondos en el exterior. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento pueden pasar dos cosas muy importantes. ¿Cuáles? Uno, que el petróleo desaparezca, que puede pasar muchísimos años. Y dos, que el petróleo ya no sea el principal recurso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se están implementando estrategias, por ejemplo, como recursos naturales diferentes, extraer energía y vivir de, vamos a decir así, el ambiente limpio. Y eso puede perjudicar el consumo del petróleo y puede bajar el consumo del petróleo y a su vez va a perjudicar a los países que dependen solamente y que su economía depende solamente de la producción y exportación del petróleo. También, mientras más autos eléctricos vayan construyéndose y vaya cambiando, es como decir, vaya cambiando a nivel global el requerimiento y el uso del petróleo por otros recursos. Eso puede causar muchas dificultades y daño en la economía de un país como Venezuela. En conclusión, la estructura económica minero exportadora transformó profundamente a Venezuela. El petróleo se convirtió en el eje central de la economía nacional, generó crecimiento y modernización, pero también dependencia económica. Sus efectos continúan influyendo en la realidad de la Venezuela actual. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda mi exposición.